Este es el episodio 1 de Buscando al Anticristo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz Halloween, yo soy Jorge Limas y el día de hoy o la noche de hoy, escogí especialmente esta noche por la cercanía con lo que significa Halloween y el hecho de que vamos a hablar de el origen del Anticristo. Mucha gente cree que solamente el origen viene por parte de la Biblia. Y sí, parte tiene razón, pero hay más, algo que ha sido muy poco explorado y que asumo que a partir de este programa mucha otra gente lo va a explorar, al igual que yo. Hubo una carta que hablaba del origen y los tiempos de cuando el anticristo iba a surgir. Vamos a dejar un poco de la historia obvia que siempre se habla del anticristo el día de hoy y vamos a hablar sobre esta carta que es el primer vestigio en la historia del anticristo. Esta carta o este tratado fue escrito a petición de la reina Gerbera de Francia para aclarar los detalles del ascenso y la vida del anticristo. El autor, un monje llamado Atzo, escribe su respuesta en forma de vida de santo, una forma literaria establecida en la época. Es un documento importante en la historia del apocalipsismo porque se resume las historias tradicionales del anticristo de una manera accesible y popular. También ayuda a establecer la idea del último emperador del mundo, que unirá al cristianismo y derrotará a los musulmanes antes de que surja el anticristo. Durante los siglos XI y XII, la carta fue revisada muchas veces, bajo varios seudónimos y ampliamente distribuida. Lo siguiente que les voy a leer es un extracto que omite obviamente el prólogo largo de la reina Gerbera. Y dice de la siguiente manera: cuando deseas estar informado sobre el anticristo, lo primero que quieres saber es por qué se llama así. Esto se debe a que será contrario a Cristo en todo y hará cosas que están en contra de Cristo. Cristo vino como un hombre humilde, así que el anticristo vendrá orgulloso. Cristo vino a elevar a los humildes, a justificar. A los pecadores es a lo que vendrá el anticristo. También expulsará a los humildes, engrandecerá a los pecadores y exaltará a los impíos. Exaltará siempre los vicios opuestos a las virtudes. Expulsará la ley evangélica, reavivará el culto a los demonios en el mundo, buscará su propia gloria. Y se llamará a sí mismo Dios Todopoderoso. El anticristo tiene muchos ministros de su malicia. Muchos de ellos ya existieron, como Antíoco, Nerón, Domiciano. Incluso ahora, en nuestro tiempo, sabemos que hay muchos anticristos, pues cualquiera, ya sea laico, clérigo o monje, que vive en contra de la justicia, ataca las reglas de su modo de vivir y blasfema contra el bien, es un anticristo, al ministro de Satanás. La descripción que hace Signoleri del anticristo como el gemelo demoníaco de Jesús es esa. Ahora, veamos sobre el origen del llamado anticristo. Y dice de la siguiente manera: lo que digo no está pensado ni inventado por mí mismo, sino que en mi lectura atenta lo encuentro todo escrito en libros. Como dicen nuestros autores, el anticristo nacerá del pueblo judío, es decir, de la tribu de Dan. Como dice el profeta: sea Dan una serpiente al lado del camino, una víbora en el camino.
Se sentará al lado del camino como una serpiente y estará en la senda para herir a los que andan por las sendas de la justicia. Salmo 22:3. Y continúa, y matarlos con el veneno de su maldad. Nacerá de la unión de una madre y un padre, como los demás hombres y no como dicen algunos, solo de una virgen. Aún así, será concebido totalmente en pecado. Será generado en pecado y nacerá en pecado. Al comienzo mismo de su concepción, el diablo entrará en el vientre de su madre en el mismo momento. El poder del diablo lo acogerá y protegerá en el vientre y estará siempre con él. Así como el Espíritu Santo entró en la madre de nuestro Señor Jesucristo y la cubrió con su poder y la llenó de divinidad, de modo que concibió del Espíritu Santo y lo que nació de ella fue divino y santo, así también el diablo descenderá a la madre del anticristo. La llenará completamente, la rodeará completamente, la dominará completamente, la poseerá completamente. De modo que con la cooperación del diablo ella concebirá a través de un hombre y lo que nacerá de ella será totalmente malvado, totalmente perdido. Por eso el hombre se llama o se le llama hijo de perdición, porque destruirá el género humano en la medida de sus posibilidades, y él mismo será destruido en el último día. Habéis oído cómo nacerá, ahora escucha el lugar donde nacerá. Así como nuestro Señor Redentor previó Belén como el lugar donde asumir la humanidad y nacer para nosotros, así también el diablo conoció un lugar digno para aquel perdido que se llama Anticristo, el lugar de donde brotará la raíz de todos los males. Debe venir, es decir, la ciudad de Babilonia. El anticristo nacerá en esa ciudad que una vez fue célebre y gloriosa, centro pagano y capital del imperio persa. Dice que será criado y protegido en las ciudades de Betsaida y Corozain, ciudades que el Señor reprocha en el Evangelio cuando dice, ay de ti Betsaida, ay de ti Corozain, en Mateo 11:21. El anticristo tendrá magos, encantadores, adivinos y hechiceros, que por orden del diablo lo criarán y lo instruirán en todo mal, error y arte perverso. Los espíritus malignos serán sus líderes, sus constantes asociados y compañeros inseparables. Luego vendrá a Jerusalén y con diversas torturas matará a todos los cristianos que no pueda convertir a su causa. Erigirá un trono en el templo santo, porque el templo que Salomón edificó a Dios y que había sido destruido, lo levantará a su estado anterior. Se circuncidará y se hará pasar por hijo de Dios Todopoderoso. Primero convertirá reyes y príncipes a su causa, y luego, por medio de ellos, al resto de los pueblos. Atacará los lugares donde caminó Cristo y destruirá lo que el Señor hizo. Esta carta, como les menciono, fue hecha a petición de la reina Gerbera de Francia y es la primera referencia oficial del anticristo, sus tiempos y cómo va a ser el gemelo básicamente malvado de Jesucristo. Luego enviará mensajeros y sus predicadores por todo el mundo. Su predicación y poder se extenderán de mar en mar, de oriente a occidente, de norte a sur. También habrá muchas señales, grandes e inauditos prodigios. Hará que descienda fuego del cielo de manera aterradora, que los árboles florezcan y sequen repentinamente, que el mar se vuelva tormentoso
y, e inesperadamente en calma. Hará que elementos cambien de diferentes formas, desviará el orden y el flujo de los cuerpos de agua, perturbará el aire con vientos y todo tipo de conmociones. Realizará innumerables otros actos maravillosos. Resucitará a los muertos ante ojos de hombres para hacerlos caer en el error, si es posible, aún a los elegidos. Porque cuando hayan visto grandes señales de tal naturaleza, incluso aquellos que son perfectos y los elegidos de Dios dudarán si Él es o no el Cristo, que según las Escrituras vendría al final de los tiempos. Suscitará una persecución universal contra los cristianos y todos los elegidos. Se levantará contra los fieles de tres maneras: con el terror, con regalos y prodigios. A los que creen en Él les dará mucho oro y plata. A quienes no pueda corromper con regalos, los vencerá con terror. A aquellos a quienes no pueda vencer con terror, tratará de seducirlos con signos y prodigios. A quienes no pueda seducir con signos y prodigios, los torturará cruelmente y los matará miserablemente a la vista de todos. Habrá entonces tribulación, cual no la ha habido en la tierra desde que comenzaron a existir las naciones hasta entonces. Entonces los que están en el campo huirán a los montes, y el que está en la azotea no descenderá a su casa para tomar de ella cualquier cosa. Entonces todo cristiano fiel perecerá, ya sea por espada, o por horno de fuego, por serpientes, por bestias, o por cualquier otra clase de tortura. Esta terrible y espantosa tribulación durará 3 años y medio en todo el mundo. Entonces los días serán acortados por causa de los escogidos, porque si el Señor no los hubiera cortado, la humanidad no habría sido salvada. El apóstol Pablo revela el tiempo en que vendrá el anticristo y cuándo comenzará el día del juicio en la epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, en lugar donde dice: a menos que la deserción haya venido primero y se haya revelado al hombre de pecado y el hijo de perdición. Porque sabemos que después del imperio griego e incluso después del imperio persa, cada uno de los cuales tuvo un tiempo glorioso y floreciente con el mayor poder, finalmente después de todos los demás imperios nació el imperio romano, que fue más fuerte que todos y tenía bajo su control a todos los reinos de la tierra. Algunos de los eruditos dicen que uno de los reyes de los francos poseerá de nuevo el imperio romano. Él estará en los últimos tiempos y será el más grande y el último de todos los reyes. Después de haber gobernado exitosamente su imperio, finalmente irá a Jerusalén y dejará a un lado su cetro y su corona en el monte de los olivos. Este será el fin y la consumación del imperio romano y cristiano. Inmediatamente, según el dicho del apóstol Pablo, dice que el anticristo estará cerca. Y entonces será revelado el hombre de pecado, es decir, el mismo anticristo. Aunque sea hombre, seguirá siendo la fuente de todos los pecados y el hijo de la perdición, es decir, el hijo del diablo, no por naturaleza, sino por imitación, porque cumplirá en toda la voluntad del diablo. La plenitud del poder diabólico y todo el carácter del mal habitará en él corporalmente, porque en él estarán escondidos todos los tesoros de la malicia y la iniquidad. Él es el enemigo, es decir, el contrario a Cristo y todos sus miembros, y está enaltecido, es decir, enaltecido en soberbia, sobre todo lo que se llama Dios, sobre todo con los dioses paganos. El anticristo será exaltado por encima de estos dioses, porque será más grande y más fuerte que todos ellos. Será exaltado no solo por encima de estos dioses, sino que también por encima de todo objeto de culto, es decir, por encima de la Santísima Trinidad, que es la única que debe ser venerada y adorada por toda criatura. Se exaltará de tal manera que será entronizado en el templo de Dios, mostrándose
como si fuera Dios. Como dijimos anteriormente, nacerá en la ciudad de Babilonia, vendrá a Jerusalén y se circuncidará a sí mismo y dirá a los judíos: yo soy el Cristo, prometido a vosotros, que ha venido a salvarnos para poder reunirnos juntos y defenderos a vosotros que soy la diáspora. En ese momento todos los judíos acudirán a él creyendo que están recibiendo a Dios, pero más bien recibirán al diablo. El anticristo también será entronizado en el templo de Dios, es decir, en la Santa Iglesia, y hará mártires a todos los cristianos. Será enaltecido y engrandecido porque en él estará el diablo, fuente de todos los males, que es rey sobre todos los hijos de la soberbia. En ese momento los dos grandes profetas Enoc y Elías serán enviados al mundo. Defenderán a los fieles de Dios contra el ataque del anticristo con armas divinas e instruirán, consolarán y prepararán a los elegidos para la batalla con 3 años y medio de enseñanzas y predicación. Estos dos grandísimos profetas maestros convertirán a la fe a los hijos de Israel que vivirán en aquel tiempo, y harán invencible su fe entre los elegidos ante la aflicción de tanta gente en tan grande tormenta. En ese tiempo se cumplirá lo que dice la Escritura: si el número de hijos de Israel fuera como la arena del mar, el remanente de ellos será salvo. Cuando después de 3 años y medio hayan terminado su predicación, la persecución del anticristo pronto comenzará a estallar. Primero tomará sus armas contra ellos y los matará, como está escrito en el Apocalipsis. Y cuando haya terminado de testificar la bestia que subirá del abismo, hará la guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:7. Después de que estos dos hayan sido asesinados, perseguirá al resto de los fieles, ya sea convirtiéndolos en mártires o haciéndolos apóstatas, y el que creyere en él recibirá su marca en la frente. Ya que hemos hablado de su principio, digamos cuál será su fin. Este anticristo, hijo del diablo, el peor maestro del mal, como se ha dicho, plagará al mundo entero con gran persecución y torturará a todos los hombres de Dios con diversos tormentos durante 3 años y medio. Después de haber matado a Elías y Enoc y coronado con el martirio a los demás que perseveran en la fe, por fin vendrá sobre él el juicio de Dios, como escribe San Pablo cuando dice: el Señor Jesús lo matará con el aliento de su boca. Ya sea que el Señor Jesús lo mate con el poder de su propia fuerza o el arcángel Miguel lo mate, será asesinado por el poder de nuestro Señor y no por el poder de ningún ángel o arcángel. Los maestros dicen que el anticristo será asesinado en el monte de los olivos, en su tienda y sobre su trono, en el lugar opuesto a donde el Señor ascendió al cielo. Los maestros dicen que el anticristo será asesinado en el monte de los olivos, en su tienda y sobre su trono, en el lugar opuesto a donde el Señor ascendió al cielo. Debes saber que después de que el anticristo haya sido asesinado, el día del juicio no vendrá inmediatamente, ni el Señor vendrá a juzgar inmediatamente. Pero como entendemos por el libro de Daniel, el Señor concederá a los elegidos 40 días para hacer penitencia porque fueron descarriados por el anticristo. Nadie sabe cuánto tiempo puede pasar después de haber cumplido esta penitencia hasta que el Señor venga a juzgar. Pero queda en la providencia de Dios quien juzgará al mundo en aquella hora en que por toda la eternidad predeterminó que fuera juzgado. Es ahí donde comenzamos toda esa historia, toda esa investigación del anticristo. Hay muchas cosas que faltan o que están cumpliéndose poco a poco para llegar a donde tenemos que llegar, que es a la conclusión y saber quién es la figura de este ser. Hay gente que tiene esa habilidad de la visión remota
Y en algún momento estaba yo conversando con la gente que tengo desde que inició el canal y la verdad es de que es una cuestión que yo les mencionaba, a mí me da miedo hacerlo. Me da miedo, me da precaución, es como si alguien me hubiera dicho, ten cuidado, no vale la pena, porque en ese momento básicamente te estás descubriendo ante él, no porque no sepa que ya andas por ahí rondando. Hay mucha gente con mucho poder caminando por las calles y no estoy hablando de un poder común o el poder del dinero, de la influencia. Estoy hablando del verdadero poder. Aquí iniciamos la búsqueda del anticristo.